Ya. Entonces, esta es la primera sesión que vamos a tener de un total de 14 en torno al programa de mentorías académicas. Y bueno, o sea, decirles desde ya que cuentan con mi apoyo en lo que ustedes necesiten. Y en términos generales, termodinámica no es un curso complicado, les digo que es bastante interesante. La cuestión es que lo veamos con calma y adecuadamente. Ya, vamos a correr un poco por esta presentación, la había preparado considerando que vamos a tener una sesión introductoria, cosa que no se pudo concretar, pero la idea es que ustedes también me conozcan. Yo, bueno, no podemos darnos un espacio lamentablemente como para conocerlos todos, pero me presento brevemente. Mi nombre es José Rodas, tengo 18 años y estoy en el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Química. Llevo dictando termodinámica ya un poco más de un año y bueno, o sea, considero que mi experiencia puede apoyarlos para con el curso. Es bastante interesante y a mí personalmente me apasiona mucho siendo de ingeniería química. Así que, bueno, me esforzaré mucho para que todo salga viento en popa y podamos entender el curso adecuadamente. Ahora, el tiempo nos va a quedar algo cortos muchas veces porque tenemos solo 2 horas a la semana, así que la metodología que vamos a manejar es de aula invertida. Les voy a mostrar más adelante las herramientas que vamos a tener a disposición. Pero en términos generales, pues yo les voy a pasar materiales antes de la sesión, así como hicimos ahora, para que ustedes los revisen, así como tenemos estas separatas que les compartí, también van a haber pues separatas teóricas, entonces para que ustedes puedan revisarlo a manera de resumen teórico y no estemos en blanco en la sesión. El ritmo no va a ser particularmente, o sea, no vamos a ir de cero porque el tema revisado en la mentoría va a ser en relación con lo que han visto en la semana. Entonces, partimos de pues una estructura preestablecida. Soy consciente de que termodinámica tiene bastantes oportunidades de mejora en torno a cómo se enseña y todo ello, así que pues de ser necesario vamos a aclarar las dudas teóricas que puedan surgir durante las sesiones. Y bueno, sean sinceros, o sea, díganme, no entiendo algo o háblenme realmente qué tan productiva sea la sesión va a depender de ustedes, no tanto de mí. O sea, yo hago mi parte y tengo los materiales listos, estoy a la disposición, pero el ritmo y qué tanto avancemos va a depender realmente de ustedes, de qué tanto participen, de si tienen dudas o no, porque finalmente el espacio de mentorías no es para que yo venga a conversarles sobre un tema, haga problemas random o haga problemas de quizzes pasados así de manera pues repetitiva, porque tampoco es plan, sino que todo lo contrario, debe ser un espacio dinámico en el que ustedes me traen sus dudas, traen preguntas puntuales o dudas teóricas o algo más profundas y las revisamos con detenimiento durante las sesiones. Así que, bueno, el medio de comunicación oficial va a ser por WhatsApp, el correo pues es un formalismo al inicio porque es la manera en la que inicialmente los contacto, pero en general vamos a hablar por el grupo de WhatsApp. Lo ideal sería que ustedes se conozcan, son un grupo reducido en comparación a otros grupos en los que he trabajado anteriormente en mentorías académicas. Así que, por lo mismo que son pocos, lo ideal sería que poco a poco también se vayan conociendo, algunos se conocerán, otros no, pero la idea es que se vuelva un espacio colaborativo, al menos en las sesiones, y que podamos rescatar lo máximo posible de todo esto. Ya. El otro tema es que sean considerados con las horas de consulta. Yo no voy a responder si es muy tarde. De plano también si son, o sea, con lo que preguntan, los quizzes activos son materia de ustedes. Yo solo pues facilito los conceptos y las herramientas necesarias para que les vaya bien en sus quizzes, pero bajo ninguna circunstancia voy a responder las preguntas en torno a un quiz activo. Pero sí en quizzes que hayan cerrado ya. Ok, así es. O sea, yo estoy al tanto de que los quizzes cierran los días sábados, por eso es que en torno a dudas teóricas que puedan surgir, la sesión son los días sábados, pero en torno de plano al contenido del quiz, pues ya es un tema completamente ajeno a, a mi campo de acción. Bien, el libro del curso es el Senyel, es el libro en el que se basa el contenido completo de las sesiones y también, bueno, de todo el curso básicamente, junto al Murán y Shapiro constituyen las dos bibliografías que vamos a revisar a lo largo del ciclo. Yo les recomiendo personalmente que lean más el Senyel, es más cómodo, más reciente también, tiene ediciones más adecuadas y está, pues hay varias copias en la biblioteca, cosa que lo pueden tener en físico también. Así que, bueno.
les doy ese alcance. El Cengel va a ser nuestra principal herramienta y los problemas que voy a mostrarles en su mayoría están en el Cengel o los he creado yo, pero inspirados pues en la estructura del curso que toma de referencia este libro. Por otro lado, el Drive, que aún no se los comparto porque estoy estructurándolo, va a tener las siguientes estructuras. O sea, va a tener, pues, por un lado la parte de bibliografía, donde están todos los libros que vamos a utilizar, recursos adicionales, bueno, sobre todo también hasta las termodinámicas porque son nuestra principal herramienta durante el curso. Otra carpeta de exámenes, otras grabaciones donde van a estar las grabaciones de las sesiones. Hay papers, sobre todo porque termodinámica suele ser un curso medio abstracto por ratos, medio que puede ser algo estresante, pero es por el enfoque, ya, o sea, no es un curso feo. Es un curso que si no se le da el enfoque adecuado, pues te va a ser tedioso, aburrido, probablemente desgastante. Así que la idea con esta subcarpeta número 4 en torno a papers es yo colocar papers de investigaciones actuales, recientes, en campos de acción relacionados a sus carreras. Entonces, yo procuraré enviarles una... O bueno, agradecería que me comenten ahora por el grupo o por el chat. No, mejor por el grupo, porque por el chat se va a borrar. ¿Qué carreras son? Ya, porque yo en base a eso voy a estructurar la de los papers, o sea, porque puedo hacer de todas las carreras que llevan termodinámica, pero eso va a tomar mucho tiempo, entonces preferiría enfocarme primero en las que ustedes encuentran y les subo artículos científicos relacionados a termodinámica y sus carreras para que le encuentren sentido y digan, ah, por eso estoy aprendiendo termo. Y no sea aburrido de que lo tengo por pasar, o porque es mi malla, o porque, bueno, lo tengo que llevar, ¿no? Sino que tenga un sentido y ese sentido esté relacionado a sus carreras. Bien, el apartado número 5 está relacionado a las separatas. Ya les he pasado a las dos separatas en las que nos vamos a enfocar ahora. Y el número 6 está enfocado pues en las sesiones. Todos los PPTs, OneNotes que desarrollemos en mentorías, pues entran en este lugar. Y después hay dos Excels. Hay un Excel relacionado a los mentis, ¿ok? Que son ustedes. Aún me falta hacer la relación nueva de quiénes son, o sea, de los que me han asignado. Eh, y hay otro Excel de planificación, que es básicamente un Excel con el programa entero, o sea, con las sesiones que vamos a tener, qué contenidos teóricos vamos a revisar, y bueno, también recursos adicionales como simuladores, páginas web, videos, experimentos, etcétera, que ustedes van a poder revisar durante la semana, de modo que, si bien termodinámica no tiene una rama de laboratorio, o sea, presencial, tiene un laboratorio, ¿no? Como una evaluación, constituye el syllabus, pero no tienen un laboratorio presencial y no llevan a cabo tantos experimentos como se debería hacer. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que ustedes van a disponer de ciertos recursos que pueden utilizar durante las semanas para que sea más llevadero. Y bueno, esa imagen me faltó cambiarlo porque era de termodinámica de hace un año. Bueno, ahora, la razón de por qué estamos acá es para entender principalmente, o sea, sentemos las bases de por qué queremos aprender termodinámica. La termodinámica como ciencia surge a partir de la revolución industrial, ante una necesidad de entender y maximizar la energía aprovechable de distintas fuentes. Y bueno, esa es la razón de ser de la existencia de la termodinámica en su momento, pues era una rama emergente, pero ya está consolidada con muchos principios que rigen el universo en el cual existimos. Y bueno, principalmente nos centraremos en las formas de transferencia y transformación de esta energía en otras y vamos a ver los mecanismos que subyacen a estos mecanismos, ¿no? Bueno, a estas maneras de transformar y transferir la energía. Bien, y como les digo, el enfoque que le voy a dar al curso es ingenieril, que no se pierda el foco, procuraré que, si bien resolvemos ejercicios, no se pierda esa esencia y caigamos en el mecanicismo. Lo último que quiero es que ustedes se vuelvan resolvedores de ejercicios de manera mecánica, porque el curso no está dado para esa estructura. Bueno, o sea, los quizzes, pues muchas veces en Canvas son automáticos, o sea, te revisa una computadora y no te miden el procedimiento, pero la idea es que ustedes evalúen cómo están avanzando y lo hagan a partir de conceptos. Entonces, yo también les voy a dar preguntas conceptuales que también les vienen en sus quizzes a veces, ¿no? O sea, hay una rama también teórica, pero se las voy a dejar como preguntas en las separatas que tengamos, que bueno, vamos a ir avanzando con ello durante las semanas. Bien, en torno a los conceptos básicos, yo creo que esta parte la podemos obviar porque ya la han visto en sesiones y tampoco pretendo ser repetitivo. Sé que estamos a la par con las asesorías del curso también. Estoy en contacto con los asesores actuales, así que tampoco pretendo que sea demasiado tedioso todo este contenido que se los puedo mandar y ustedes lo pueden revisar con más calma más adelante. Lo que sí es que bueno, comentarles que estén completamente abiertos a aprender cosas nuevas. Termodinámica los va muchas veces
sea, va a requerir que ustedes salgan de su zona de confort, así que, bueno, o sea, vamos a procurar pues ser bastante ordenados con esto para cumplir con los objetivos del curso. 23, 2. Listo. Bien, entonces vamos a empezar con las separatas que ya les había compartido. Voy a... Un momento. Voy a volverlas a descargar y empezamos con esto. Ya, antes que nada, ¿algún comentario? Algo que quieran comentarme en torno a los, de repente, las expectativas que tienen en torno al curso, qué les han dicho, si lo encuentran difícil, o bueno, cómo les van, llevan 3 semanas ya en el curso. Entonces tendrán ya, alguna experiencia. Bueno, ya, hasta ahora todo bien. Perfecto, entonces, vamos vamos a empezar con la primera separata. Voy a abrir las tablas termodinámicas un toque. Creo que a mi navegador mucho. Disculpen. Y ya, desde les digo que impriman las tablas termodinámicas cuanto antes porque vamos a necesitarlas en físico, sobre todo para que se acostumbren al formato físico. Si bien la pueden utilizar de manera virtual, y es a veces más cómodo utilizar de manera virtual porque como que pueden buscar la tabla más rápido, pero en físico se van a acostumbrar porque los exámenes requieren que ustedes las utilicen en físico. Desde cara ya a qué tan rápido son utilizando las tablas termodinámicas, yo les recomendaría de todas maneras que busquen imprimirlas en físico cuanto antes, así se acostumbran al formato, porque a veces en físico se utilizan de manera bastante diferente porque en virtual uno puede subrayar y bueno, te das cuenta que está en la misma línea, pero en físico probablemente tengas que usar alguna regla como para no equivocarte a la hora de tabular, qué tan rápido son interpolando y ese tipo de cuestiones, pues son importantes de establecer. Bien, ahora sí veamos las tablas termodinámicas. Esas van a ser nuestra principal herramienta en el curso. La razón de ser de estas tablas es que nos proporcionan data experimental. Es experimental, no es ningún modelo teórico, sino que todo es llevado a cabo mediante experimentos bastante, o sea, de bastante precisión, porque miren, o sea, nos dan un montón de decimales con los cuales trabajar. Entonces, con esto, lo que se busca, pues, es que nosotros dispongamos de data experimental para resolver ciertos problemas en ingeniería que podemos tener, pues, ¿no? Ciertas propiedades, sobre todo físicas, relacionadas a las sustancias puras bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o sea, en un estado determinado. En termodinámica definimos un estado como un conjunto de propiedades que describen completamente al sistema y estas propiedades, pues, se listan acá. A partir del postulado de estado, nosotros podemos definir que necesitamos para un sistema unifásico dos propiedades intensivas independientes, o sea, por ejemplo, la presión y el volumen específico o la temperatura y el volumen específico los requerimos, pues más que, o sea, con ellos sería más que suficiente para definir completamente un estado. Voy a tener a la mano la PPT en caso de los sistemas. Y bueno, esas tablas nos proporcionan los datos necesarios para poder tabular data relacionados sobre todo a las propiedades energéticas, que son la energía interna, entalpía y la entropía que veremos más adelante. Preocúpense por entender lo que leen, entonces, digamos, de manera introductoria entiendan a la energía interna como su nombre indica, como la energía que está pues al interior de la materia, ligada a todos los fenómenos microscópicos como la dinámica molecular, rotaciones de las moléculas, vibraciones, etcétera. Todo lo relacionado al plano microscópico está atribuido a la energía interna. Y la entalpía se define como un aporte de energía interna y también un factor relacionado a la presión, que lo veremos más adelante cuando trabajemos con flujos. Entonces son dos propiedades diferentes. La entalpía también se define como la energía transferida a presión constante. Y la entropía, pues, entendámosla como una propiedad relacionada al grado de desorden molecular. Si bien, de manera estricta, la entropía tiene una definición, aún no ahondaremos en ella sino hasta la segunda ley de la termodinámica. De todas maneras, en el Excel que les voy a pasar en torno a la planificación, ya cuentan con ciertos recursos para revisar lo que es entropía. Así que dicho eso, bueno, si tuvieran alguna consulta en torno al contenido de las tablas, pues me la comentan. Si no, indicarles que las tablas A1 hasta la tabla A22 son las propiedades que vamos a necesitar.
La A23 puede que la usemos en algún proyecto, pero en realidad nos ceñimos hasta la A22. Si gustan, impriman la A23, lo digo más que todo o sea, por el material. Todas las demás constantes, todo este tema acerca de las constantes de Van der Waals, de los modelos RK y otras ecuaciones estaban más complicadas, no las tocamos porque son temas más avanzados que escapan de los objetivos del curso y que se ven, pues, o sea, que solo tocan ciertas ramas como química, por ejemplo. O sea, nosotros en química vemos y llevamos un curso que se llama termodinámica química en la que ahondamos bastante más en otros detalles de las ecuaciones de estado, modelos de interacción intermolecular, etcétera. Entonces, al menos esta última parte, pues, serviría si alguno de química para más adelante, pero por ahora no. Y después tenemos bueno, tenemos charts también, o sea, tenemos cartas, que está por la segunda mitad acá. Entonces, tenemos por un lado, todo lo que está medio en azul son las unidades inglesas y lo que está así como naranja son las unidades en sistema internacional. Las que vamos a utilizar son las unidades en sistema internacional. Así que no hay problema por ahí. Estamos un poco más acá. Ah, ya. Acá está. Este es el índice de figuras y las cartas que utilizaremos a lo largo del curso. La siguiente semana trataremos con las cartas de compresibilidad para los gases reales, o sea, cuando trabajamos con gases reales. Y más adelante utilizaremos la carta psicométrica, que está acá, solo para unidades en sistema internacional. O sea, básicamente ustedes van a necesitar las figuras 1, 2, 3 hasta acá y después la figura A9. ¿Ok? Esas son las únicas cartas que ustedes necesitan. Si bien el Mono y Shapiro se habrán dado cuenta que no presenta tanta exactitud, bueno, en comparación al Sengel, porque el Sengel también tiene estas cartas, tiene estas gráficas, el curso está enfocado con todo en torno a las tablas de Morgan y Shapiro, así que tengan cuidado. La razón de por qué se los aclaran tantas veces es porque los datos y la exactitud y precisión cambian un poco entre carta y carta. Entonces, si resuelven un problema utilizando las tablas del Morgan y Shapiro y otro utilizando las tablas del Sengel, puede que lleguen a resultados diferentes, sobre todo a la hora de tabular, porque como se llevan a cabo en diferentes diseños experimentales y vamos a ver más adelante que definen estados de referencia, pues el contenido de las tablas termodinámicas varía ligeramente y eso ocasiona que no puedan ser, o sea, si utilizas un problema, si en un problema utilizas las tablas del Sengel, todo el problema debe ser resuelto con las tablas de Sengel. Si utilizas las tablas del Morgan y Shapiro, todo el problema debe ser resuelto con esas tablas. Entonces, como en el curso todo está en todas las tablas del Morgan y Shapiro, resuelvan todos los ejercicios utilizando esa tabla, esas tablas termodinámicas. Así nos evitamos cualquier tipo de problemas. Y claro que evidentemente no hay reclamo válido si es que utilizan una carta que no, o sea, una tabla termodinámica que no es. O sea, no hay razón para eso. Por eso es que en el curso se les aclara múltiples veces qué tabla termodinámica deben utilizar. O sea, no es por ser redundante, sino es más para que estén al tanto de ello. Bien, y en las tablas termodinámicas tenemos data acerca de, pues, distintas regiones. Tenemos 5 regiones bien definidas que van desde el líquido comprimido hasta el vapor sobrecalentado. Y esto, pues, se puede ver de manera experimental. O sea, si nosotros imaginamos un recipiente al que lo vamos calentando a presión constante, podemos empezar por primero un líquido. Pues imagínense que tienen agua a 20 grados Celsius y a presión atmosférica, la van calentando en una olla y bueno, imagínense que la olla pues tiene un recipiente arriba que atrapa el vapor en caso pues comience a generarse. Entonces uno empezaría observando el líquido, ese líquido pues se va calentando, no vemos cambios a nivel macroscópico, pero llega un punto en el que se genera la primera burbuja y es cuando llegamos al líquido saturado. Y a partir de ahí pues, o sea, si calentamos un poquito más, va a ocurrir el cambio de fase y pasamos por la región de mezcla bifásica, que es un equilibrio líquido-vapor en el que ambas especies coexisten, hasta llegar al vapor saturado, que es la región, pues, en la que si se enfría un poco más, o sea, si se enfría un poco, se genera un poco de energía, se genera la primera gota, o sea, que condensa. Y bueno, si nosotros seguimos calentando por encima del vapor saturado, pasamos al vapor sobrecalentado, que es un vapor que está sobrecalentado por encima del punto de saturación que las definiciones formales, o sea, más a detalle, están en el Sengel, pero quédense con esta analogía, de modo que pues sea algo intuitivo
analizar esta clase de problemas. Ya. Por último, en torno a la interpolación lineal, nosotros, pues, en las tablas termodinámicas tenemos un conjunto de data experimental dispuesta, pues, en elementos finitos, o sea, no tenemos continuos, tenemos discretos, o sea, tenemos una variable, o sea, tenemos variables que son continuas, pero experimentalmente solo podemos sacar datos discretos, o sea, puntos. Es decir, que no tenemos pues toda la información completa. O sea, si queremos llegar a una temperatura, por ejemplo, de 4,73, no lo tenemos en la tabla y tampoco va a ser posible tabularlo. Por lo que al estar datos tan cercanos, vamos a suponer que la relación en ese intervalo pequeñito, pues es una relación lineal. Y se puede hacer con bastante exactitud debido a que en realidad, pues son datos muy cercanos. Y aunque la relación no sea exactamente lineal, pues aproximarlo a una recta es bastante, o sea, no acarrea tanto error. Si nosotros alargamos la distancia, o sea, entre los estados, esa exactitud pues cae al suelo. Por esa razón es que necesitamos datos que están cercanos, de modo que la aproximación no acarree tanta imprecisión en su desarrollo. Eso es en torno a la interpolación. Partimos de dos estados para determinar un estado intermedio y aproximar sus propiedades. Ahora, ¿qué pasa si nos escapamos de estos estados? O sea, si nos vamos más allá y queremos buscar una tendencia, porque no puede agarrar data experimental, cuadrarla mediante una ecuación matemática y decir, bueno, cuadro tiene un R cuadrado cercano a uno, o sea, el R es el coeficiente, R cuadrado es el coeficiente de determinación, que lo van a tratar en estadística. Eh, y bueno, o sea, te dice que también se ajusta la data a un modelo. Pero uno puede hacer eso con un montón de data y decir, bueno, vamos a extrapolar el comportamiento. Sin embargo, en termodinámica no lo hacemos porque la extrapolación es o sea, es una tarea que requiere mucha más rigurosidad y no se puede llevar a cabo simplemente así. O sea, al menos no de manera lineal, porque sería muy inexacto pretender que la relación se mantiene mucho más allá o sea, de los dos estados inicialmente tabulados. Así que todo lo que haremos en el curso va a ser interpolar, nunca extrapolar, porque es una tarea, como les menciono, que requiere mucha mayor rigurosidad y que de plano no se hace de esta forma, sino que al contrario se genera un modelo de ecuación de estado, o sea, algún modelo matemático más estricto que escapa del curso, pero que se ve, o sea, el señor lo menciona, hay bastantes modelos, o sea, de ecuaciones de estado como las de RK, que son las de Redlich-Kwong, que son las que mencionan al inicio, por ejemplo, acá, estos coeficientes que dicen Redlich-Kwong son el modelo de RK, y así hay otros modelos, tantos que tienen, pues, o sea, aparecen, eh, digamos, ajustando data experimental a algunas relaciones matemáticas o coeficientes. Entonces, bueno. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? Hemos cubierto todo el contenido de esta primera sesión introductoria de manera bastante breve, pero es la meta, que nosotros empezamos ya a resolver, porque tiene que resumir 3 semanas en una sesión puede ser algo complicado. ¿Hay alguna consulta que tengan en torno a sus sesiones, en torno a las definiciones que hayan tenido, a algún problema en específico que se les haga, o sea, que se les haga complicado? O pasamos a la separata. Pueden prender su micro si desean o simplemente por chat, no hay ningún problema. Creo que si prenden su micro puede ser más rápido, pero ya depende de ustedes. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a resolver unos temas de la separata. Los primeros pues son clásicos, entonces vamos a pasar a unos un poco más avanzados, diría que por acá. Sí, el 344 se ve bien. Entonces empecemos con estos. Ya, bien, nos mencionan. Agua inicialmente, los problemas son extraídos del Cengel, entonces puede que sea por momentos algo denso utilizar las tablas del Morgan y Shapiro porque a veces no tienen la data justo cuando nos piden. O sea, por ejemplo, si tienen inicialmente 300 kilopascales y 150 Celsius, probablemente el Sello lo tenga tabulado, pero el Morgan y Shapiro no sé porque a veces como que los puntos que tabulan, los puntos que seleccionan para generar la tabla, no suelen ser los mismos. Ya, a ver, déjenme conecto la tableta un toque. Ya, ya estoy. En teoría se me iba a escuchar bien. Ya está, ¿no? Aló. Ya, me dicen si es que
En algún momento se me escucha entrecortado o hay un problema con la pantalla incluso. Ya, empezamos. Nos mencionan agua inicialmente a 300 kilopascales y 250 grados Celsius, probablemente sea vapor sobrecalentado. Está contenida en un dispositivo cilindro émbolo, provisto de topes. Los topes son lo que impide que el cilindro, pues, o sea, que el émbolo salga disparado, o sea, se eleve por encima de cierto nivel. Y bueno, se deja enfriar agua a presión constante, esto es importante, es un proceso isobárico, hasta que adquiere la calidad de vapor saturado. Ya. El cilindro está en reposo en los topes. Ok. Luego el agua sigue enfriándose hasta que la presión es 100 kilopascales. Bien. En el diagrama TV, con respecto a las líneas de saturación, las curvas de proceso pasan tanto por los estados inicial e intermedio como por el estado final. Etiqueta los valores de temperatura, presión y volumen específico para los estados finales en las curvas de proceso. Determina el cambio total de energía interna en los estados iniciales y finales por unidad de masa de agua. Cuando hablamos de una propiedad por unidad de masa, hacemos referencia a la propiedad específica. O sea, esto que digan por unidad de masa de agua o en base de la masa de agua, hace referencia a las propiedades específicas que son, pues, aquellas en minúscula, pues, ¿no? Tenemos por un lado a las propiedades macroscópicas, bueno, extensivas, que tienen relación, pues, a las letras mayúsculas, U, H, S, no sé, volumen, ¿no? Pero también tenemos a las intensivas o a las específicas que no dependen de la masa, que sería la energía interna específica, la entalpía específica, entropía específica y el volumen específico. Entonces, a eso hace referencia la palabra por unidad de masa de agua. Bien, nos mencionan que tenemos agua inicialmente a 300 kilopascales y 250 grados Celsius y está contenida en un dispositivo cilindro émbolo provisto de topes. Ahora, si se deja enfriar, se esperaría que, o sea, si este proceso se lleva a presión constante, no haya ningún efecto de los topes, porque si chocara con los topes habría una fuerza adicional. Les entiendo que el gráfico puede ser representado de la siguiente manera. Bueno, tengamos al recipiente. No, bueno, pero no son los topes. Hagámoslo así entonces. Ya tenemos un dispositivo cilindro émbolo provisto de topes. Y si se está enfriando, se esperaría que, o sea, si se enfría a presión constante, se esperaría que el volumen ocupado por la especie se reduzca o aumente. Si nosotros enfriamos una sustancia pura, lo esperable es que su volumen incremente o disminuya. Ya, ya responden menos, claro, disminuye. Entonces, la idea en el gráfico, como no nos dan muchos detalles acerca de la gráfica, se deduce a partir de este principio de que si nosotros enfriamos a presión constante, el líquido se comprime, disminuye su volumen. Entonces los topes deben estar no encima porque no se va a expandir, sino abajo. Porque no dice que luego llega hasta los topes. Acá dice hasta aquí la calidad de vapor y el cilindro está en reposo en los topes. Entonces cuando se llega a ese punto, pues está un poco más abajo. O sea, se esperaría que los topes estén por aquí. Ya. Bien, entonces hay que definir ahora los estados por los que pasa el agua. O sea, la sustancia pura en primer lugar es agua. Así que detallemos que las tablas termodinámicas que utilizaremos están todas en relación al agua. Tenemos un estado inicial a 300 kilopascales y 250 grados Celsius. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Desde ya les digo que sean ordenados con esto. Una tabla donde se coloca el estado, la fase, la presión. En este caso en bares, porque en el Mona lo representan así de manera más común en lugar de kilopascales, y la temperatura en grados Celsius. Ahora, un bar equivale a 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces, si tenemos ahí 300 kilopascales, estos son 3 bares, y la temperatura son 250 grados Celsius. Entonces, tenemos un estado uno y como Mira, eso se puede deducir directamente. Yo creo que ustedes sean bastante observadores a la hora de interpretar la información que nos da el problema. Nos mencionan que se enfría y llega hasta vapor saturado.
de si se está enfriando de un estado de mayor energía, evidentemente porque tiene mayor temperatura, o bueno, vamos a relacionar más adelante, pero la idea es que de manera pues bastante empírica nosotros podemos determinar que un cuerpo que tiene mayor energía puede estar ligado a su temperatura. O sea, si elevas la temperatura de un cuerpo, probablemente tenga mayor energía. Así que un estado de mayor energía es el inicial porque está a una temperatura mayor antes de que se enfríe y a medida que se comience a enfriar está perdiendo energía en forma de calor. Esto quiere decir que si estábamos, o sea, si llegamos al estado de vapor saturado y venimos de un estado de mayor energía del vapor saturado, pues venimos evidentemente de la región de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Lo digo sobre todo para que ustedes identifiquen de primeras cómo es que, o bueno, en qué región nos encontramos, ¿ya? La otra manera es pues haciendo una desigualdad, que es como lo hacemos al inicio. Que lo digo más que todo para que ustedes puedan ir ganando velocidad a la hora de resolver el ejercicio, pero formalmente en su evaluación pues van a tener que especificar por qué, o sea, no es como que se hayan inspirado y bueno, ya viene de vapor sobrecalentado y tampoco van a explicarlo de manera escrita, sino pues lo que se hace es comparar. En este primer estado nos da una condición de presión y temperatura que se vuelven propiedades intensivas en bueno, o sea, en un sistema unifásico. Son propiedades intensivas e independientes en un sistema unifásico. Son intensivas siempre, pero son independientes únicamente en un sistema de una fase. Porque en la región de mezcla bifásica, o en vapor sobrecalentado o líquido saturado, vapor saturado o líquido saturado, la presión y la temperatura son dependientes, porque si la presión es un valor fijo, la temperatura es la temperatura de saturación. Si la temperatura toma un valor, la presión es la presión de saturación. O sea, en la región de mezcla bifásica se darán cuenta que las isobaras y las isotermas coinciden porque son líneas horizontales. Por esa razón es que en toda esa región, en toda la región de saturación, cuando ocurre el cambio de fase, lo hace a presión y temperatura constante. Por eso es que hay una pregunta en un quiz que ya cerró que menciona si es posible tener un proceso isobárico e isotérmico a la vez. Y la respuesta es que sí, porque si tienes un proceso de cambio de fase, el proceso de cambio de fase, vemos en el diagrama, en este diagrama, pues en el diagrama PV o diagrama TV, que se lleva a cabo a presión y temperatura constante. Es el único proceso en termodinámica que se puede llevar bajo esas condiciones, el cambio de fase. Entonces no puede moverse desde un punto intermedio, desde la región de mezcla bifásica a otro punto intermedio. Y este proceso, como es un cambio de fase, podría llevarse a cabo, o bueno, se lleva a cabo a presión y a temperatura constante. Entonces sí es posible. Bien, ahora, ¿cómo es que determinamos qué región de mezcla bifásica ya de manera pues un poco más formal? A una presión dada, o sea, el estado uno a una presión dada, una presión de 3 bares, vamos a buscar su temperatura de saturación. Porque si la temperatura de saturación, o sea, la temperatura de saturación nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de que esta sustancia esté en su punto de saturación, que es cuando cambia de fase. Entonces, a 3 bares vemos que la temperatura de saturación es 133,6 grados Celsius. Esto quiere decir que a esta temperatura es cuando el cambio de fase ocurre y lo hace a temperatura y presión constante. O sea, el vapor saturado se encuentra pues a esta temperatura, a una temperatura de 133,6. Esta es la temperatura de saturación. Lo cual nos deja con una primera conclusión, que es que la temperatura siendo 250 es mayor a la temperatura de saturación. Y si la temperatura es mayor a la temperatura de saturación a una presión fija, vamos a ponerlo mejor eso así, las isóbaras recuerden que suben, y las isóbaras suben, y las isotermas bajan. Si nosotros tenemos a una temperatura dada, esa temperatura supera la temperatura de saturación a una presión específica, caeremos en cuenta de que nos encontramos en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, esa es la razón, se ve mejor de manera gráfica, de por qué el primer estado es vapor sobrecalentado. Pero ya por experiencia, ustedes van a simplemente, con los datos que les dan, como aclaran presión y temperatura, probablemente sea vapor sobrecalentado o en su defecto debería ser líquido comprimido. ¿Ok? O sea, porque cuando aclaran los dos datos suelen ser esos dos casos. La otra información que pueden dar es que justo la temperatura coincida con la temperatura de saturación, pero eso no es tan frecuente porque la temperatura de saturación se dan cuenta que tiene valores decimales. Entonces, como para que si nos da un valor bonito, 150, es muy poco probable, por no decir imposible, que coincida con una temperatura de saturación, que no suele ser pues un número tan bonito. Así que, bueno, en este caso, como nos encontramos en un caso en el que la temperatura supera la temperatura, a la temperatura de saturación, pues es la región de vapor sobrecalentado.
Bien, y nos mencionan, en ese caso, ¿qué sería? ¿Cómo? En el caso en el que les den una temperatura igual a la temperatura de saturación. Ah, en ese caso, como les dije, en la región de mezcla bifásica, el proceso ocurre a temperatura constante. Entonces, si ustedes les dan temperatura, se imaginemos que tengan temperatura igual a la temperatura de saturación y una presión fija. O sea, una presión fija. Aquí tienen un problema bastante grande y es que no se puede distinguir si es vapor saturado, mezcla bifásica o líquido saturado. Bueno, voy a poner líquido mejor acá, a la izquierda. Pero es indistinguible porque en la región de cambio de fase, o sea, desde líquido saturado a vapor saturado, la presión, o bueno, la temperatura de saturación es una función de la presión. O al revés, también que la presión de saturación o la presión de vapor es una función de la temperatura. Y esto pues se escribe, o sea, hay ciertas ecuaciones, nosotros generamos esta data, pero hay ciertos modelos matemáticos que se ajustan a esto. Esta presión de saturación también es llamada presión de vapor, que puede ser representado por un P asterisco que depende de la temperatura. Y esta presión de vapor, pues, hay una relación que permite determinar, o sea, esta relación de dependencia, que es la ecuación de Antoine, ¿no? Escribe así, la ecuación de Antoine. Que no vemos en el curso, pero es bastante interesante como para que lo conozcan. Que sería, pues, esto, un modelo que va así. Ajusta toda esa data experimental a este modelo. Y bueno, uno conociendo los coeficientes de Antoine puede determinar la presión de saturación y generar una data similar a esta de aquí. Pero bueno, eso no es materia ahora, pero la cuestión es que si ustedes tuvieran la temperatura igual a la temperatura de saturación, necesitarían información adicional acerca del estado. Y para ello, pues deberían darles algún que otro parámetro, de repente el volumen específico, ¿no? Si les dieron el volumen específico, ya tienen el estado completamente definido, porque la presión, o sea, las parejas presión, volumen específico y temperatura, volumen específico, son siempre independientes. O sea, son propiedades intensivas, pero son independientes siempre. Entonces ustedes ya no corren el peligro de que me falta información. En cambio, el detalle cae cuando tienen solo presión y temperatura. Ahí es donde el problema aparece, porque la presión y temperatura son solo independientes en regiones unifásicas. Son independientes en regiones unifásicas o en sistemas unifásicos, que son los de vapor sobrecalentado y líquido comprimido. En sistemas unifásicos. Ya. Bien, con esto dicho, nos dicen que se está enfriando a presión constante. Esto pues se lleva a cabo, como ustedes vieron, en un proceso cuasi estático porque se lleva a cabo lentamente, pues no, la idea es que no haya ningún factor ajeno. El tema de los procesos cuasi estáticos lo vamos a definir más adelante, pero si hiciéramos un DCL tenemos el peso del émbolo, hay una presión que ejerce el gas, ¿no? O bueno, el vapor, que sería la presión por el área, esta fuerza. Y luego hay una fuerza externa que es la de la presión atmosférica por el área. Bien, entonces, como este proceso, la idea de determinar que sea cuasi estático es que se lleva a cabo lentamente, que no hay ninguna fluctuación significativa en torno a la presión interna. Eso nos garantiza que siempre está en equilibrio y bueno, el proceso se lleva a cabo a presión constante. Ya, pero en realidad este proceso, si uno lo viera en un caso real, si este gas estuviera, bueno, este vapor se estuviera enfriando, probablemente si midiéramos la presión en un manómetro tendríamos este perfil. Presión contra tiempo, ¿ya? Tendríamos sí una presión de 3 bares, vamos a centrarla acá en 3 bares, presión en bares, pero tendríamos pues este comportamiento. O sea, puede que haya picos, que se mantenga así o así. O sea, van a haber variaciones, pero en un valor promedio, según un valor promedio, esto no debería fluctuar demasiado si se lleva a cabo bajo condiciones adecuadas. Entonces, pero en realidad los procesos no ocurren de manera cuasi estática, sino que ocurren pues con ligeras fluctuaciones. Eso es lo que denominamos fluctuación. Ya. Y el estado 2 mencionan, o sea, cuando adquiere la calidad de vapor saturado, sería nuestro segundo estado, que es cuando llega a los topes, dicen, ¿no? Porque justo está en reposo en los topes, o sea que se equilibra. Y si se lleva a cabo a presión constante, pues debe ser a 3 bares, y de hecho,
esto es vapor saturado, porque ya el problema lo menciona. Y la temperatura viene a ser la temperatura de saturación, que a 3 bares vimos que era 133,6. ¿Ya? Y lo último que nos falta es el cambio de energía interna específica. Y para ello nosotros necesitamos pues definir una última columna ligada a la energía interna específica que se expresa en kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Entonces, lo último que nos quedaría es tabular. Pues tabulamos, bueno, primero lo de vapor saturado, que es lo más fácil. El sufijo en las tablas termodinámicas se habrán dado cuenta, UF, este F significa fluid. Hace referencia, bueno, al líquido, ¿ya? Si bien el vapor también es fluido, hace referencia, pues, en este caso al líquido. Y mientras que el G hace referencia al gas, ya de ese G. O sea, y este gas hace referencia a vapor saturado y este a líquido saturado. Entonces, cuando ustedes lean y busquen la energía interna del vapor saturado, búsquenlo como UdG, que sería acá a 3 bares. UdG toma este valor. Y acá dice, pues, ¿no? Saturado a vapor. Y luego líquido. Que sería 2543,6. 2543,6. Y nos vamos ahora a las tablas de vapor sobrecalentado a 3 bares. ¿Ya? Y vamos a encontrarnos con un problema, parece. Ah, no, sí lo tenemos volado. Ya, como lo tenemos volado todo feliz. Pero no lo tenemos a 250. Y acá es donde está el problema, pues, porque las tablas de Morgan y Shapiro no suelen tener como que múltiplos de 5. Ya son de 50, pero no suelen tener como que 100, 150, 200, sino que van de 40 en 40, una cosa así. Se estarán dando cuenta que los datos están dispuestos de esta manera, y es porque el diseño experimental así lo dispuso. O sea, si uno diseña su experimento para medir data a cada 40 grados que se eleva, pues la tabla va a salir de esta manera. Pero las tablas del Cengel, todas son así con múltiplos de 5. O sea, de 10, 20, 30, o si no, de 10, o sea, de 0, 50, 100, 250, así. Por esa razón es que acá de frente te dan a 250. Pero bueno, como no nos lo dan, nos sirve para hacer interpolación. O sea, este problema nos va a servir para practicar lo que era interpolación. Dijimos que la interpolación lineal establecía una relación lineal entre las propiedades de la sustancia pura entre dos estados muy cercanos. Entonces tenemos un estado 1, un estado 2, y buscamos determinar, pues, que una relación entre sus propiedades que sea lineal para determinar las propiedades de un estado intermedio que denominaremos estado 3. Y bueno, conociéndonos en este caso, como tenemos la temperatura y la energía interna, pues utilizaremos la temperatura como nuestro eje de las abscisas y las ordenadas como la energía interna, como una función que depende de la temperatura, dado que la presión está fija, ¿no? O sea, la propiedad de estado depende tanto de la presión como de la temperatura, pero como la presión está fija, entonces la dependencia únicamente va a ser con la temperatura. Ya, y bueno, el esquema de interpolación, voy a copiarlo acá directamente para no volverlo a demostrar aquí. Ya. Cuando nosotros tenemos dos estados que sean cercanos, pues podemos formar a partir de una recta un triángulo. Y con ese triángulo nosotros podemos establecer que hay una pendiente y relacionar el ángulo que forman con esa pendiente. Y si sacáramos la tangente de este ángulo, relacionamos la temperatura y el volumen específico, por ejemplo, ¿no? En una de las dos aplicaciones que tiene. Y al final determinamos el esquema de interpolación. La pendiente está dada por los dos estados que conocemos. O sea, los dos estados, este volumen, o sea, la relación entre el volumen y la temperatura de los dos estados extremos nos va a dar la pendiente de esta recta. Y lo demás, pues, es que tabulemos en un estado específico para determinar la propiedad que buscamos en ese estado intermedio. Siempre debe ser intermedio. Y bueno, vamos a copiar este esquema en el material que tenemos para que estemos al tanto. Ya. Entonces vemos que existe una relación, bueno, podemos aproximar una relación lineal. Ahora, acá hay un detalle, es que no es exactamente solamente, sino que hay que coordinarlo bonito. Ahora sí. Ya. Y poco más. Entonces nos quedaría interpolar, porque conocemos la temperatura y también las energías internas.
de los estados en los que estamos trabajando, pues, ¿no? Así que nos iríamos acá. Nuestro esquema de interpolación siempre va a consistir en, pues fijamos una variable que es la presión, porque ya conocemos la presión a 3 bares, y pues establecemos una relación entre la temperatura y la energía interna. Y esta relación debe ser lineal. Energía interna en kilojoule por kilogramo. Entonces la relación queremos a 250, entonces debe ser entre los puntos cercanos. Los más cercanos son a 240 y a 280, o sea, los que engloban en los extremos a la temperatura que buscamos como objetivo. Tendremos a 240 y a 280 y nosotros buscamos determinarlo a 250. Y después tenemos a la energía interna, que es la segunda columna. Entre 240, esa energía interna sería 2713,1 y a 280 sería 2775,4, ¿no? Sí. Ahora, hagamos un stop. Y es que la región de vapor es una región en la que las moléculas se encuentran bastante dispersas. O sea, imaginemos al vapor. Las moléculas en el estado de vapor se encuentran pues dando vueltas por ahí, ¿no? Imaginemos que tenemos moléculas de agua. Están conformadas por un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces se encuentran revoloteando por ahí con distancias intramoleculares bastante altas porque es un estado bastante disperso, hueco. Y vamos a ver en un momento que existe una relación entre la energía que almacena a nivel interno este sistema y la temperatura. ¿Pero qué representa la energía interna? La energía interna está ligada a los fenómenos microscópicos. Entonces, esto es algo importante. Fenómenos microscópicos que están ligados pues a la rotación. O sea, sabemos que estos átomos pues están conformados por moléculas, tienen esa estructura. Y bueno, esos electrones se encuentran moviéndose. Los electrones, si uno lo hace, se encuentran desplazándose de un lugar a otro. Pero claro que no lo hacen de manera lineal porque sabemos que la naturaleza cuántica del átomo no establece un modelo determinista para la posición y velocidad del electrón en cualquier momento, sino eso es probabilístico. Pero de todas maneras sabemos que se está moviendo. De alguna manera se está moviendo. Y eso implica energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que está ahí. O sea, no puede desaparecer del universo. Entonces, hay una energía asociada. Y esa energía liga a todos los fenómenos microscópicos, como por ejemplo a la rotación, porque estos dos átomos de hidrógeno no están quietos, pueden moverse, o sea, pueden girar el enlace, este enlace está vibrando de un lado al otro. Entonces, hay un montón de energía ligada a ese momento. Y después, de manera macroscópica, o sea, perdón, de manera, bueno, ya no viendo el enlace, sino un poco más grande, esta molécula como una totalidad también está moviéndose. O sea, toda esta molécula como una entidad ya unida está moviéndose de un lado a otro. Está vibrando, está pues girando también. Hay cierta energía, o sea, puede estar girando, etcétera. Entonces hay energía asociada a este proceso. Entonces toda esa energía asociada es lo que conocemos como la energía interna, que está asociada a los fenómenos microscópicos. Y como la energía interna está ligada a los fenómenos microscópicos, entiendan que es una propiedad que no se puede medir de manera absoluta. O sea, imagínate medir esto para cada átomo, para todos los átomos que están presentes, en 1 gramo nomás de, yo qué sé, agua que está en vapor. En el cálculo de cuántos átomos hay. O sea, lo podemos ver sacar rápido. Imaginemos solo 1 gramo. O sea, 1 gramo de agua. 1 gramo lo dividimos sobre, bueno, si hacemos el cambio. 18 gramos de agua equivalen a 1 mol. Y 1 mol de átomos es igual a número de Avogadro átomos. Bueno, átomos no, moléculas. Y el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. No, 6,023 por 10 a la 23. O sea, dense cuenta de la magnitud en la que estamos trabajando. La cantidad de moléculas que hay presentes solo en 1 gramo de agua. Y eso solo son las moléculas. Cada molécula tiene átomos. Cada átomo pues tiene su dinámica interna. Entonces, tengan en cuenta de que hay un montón de cosas que considerar, que no pueden considerarse sino, o sea, no se pueden medir de manera absoluta. Por esa razón es que la energía interna es una propiedad que requiere un estado de referencia. Y por esa razón también es que varía su valor dependiendo de la tabla termodinámica que utilices.
porque siendo una propiedad imposible de medir de manera absoluta, porque es imposible, o sea, imagínate, no puedes, tendrías que conocer todas las propiedades de todos los átomos en cualquier momento, cosa que es imposible. Se aplica, pues, eh, este principio del estado de referencia. Es decir, imagínate, al agua, por ejemplo, digamos, vamos a hacer una línea vertical, al agua se le da a una temperatura de 0 grados, bueno, puede ser agua en estado líquido, a una temperatura bueno, a una atmósfera y a 0 grados. Digamos que a este valor yo le voy a dar el valor de cero, o sea, en la escala de energía interna. O sea, como no puedo medir absolutos, voy a medir relativos. Como quien dice la escala en Celsius, ¿no? A la temperatura de fusión, a la temperatura de congelamiento del agua, solidificación, pues yo le voy a dar la temperatura cero en grados Celsius. Pero es de manera referencial. Existe una escala absoluta, que es la escala Kelvin o la escala Rankine. Pero en este caso, como la energía interna es imposible medir de manera absoluta, pues solo tenemos relativos. Y este relativo, este estado de aquí, al que le damos el valor arbitrario de cero, es lo que se denomina estado de referencia. Estado de referencia. Eso es el estado de referencia, que es nuestro estado bajo el cual nosotros construimos todos los demás. Y se darán cuenta que para el agua están tomando a 0,01 y a cero y bueno, este, y a una presión de tanto, toman este valor como cero. Y este valor no es cualquier valor, ¿ah? O sea, el estado de saturación del líquido no es cualquier valor, o sea, este es 0,01 y esta presión específica no es cualquier punto. ¿Ok? En este caso, para las tablas de Moran y Shapiro, esta presión, esta temperatura, igual a 0,01 grados Celsius y una presión de 0,00611 bares, es el punto triple del agua. O sea, no se toma cualquier valor de referencia. En este caso se toma un punto que es bastante conocido, que es el punto triple. Punto triple. Y todas las sustancias tienen un punto triple, que es único del agua. Entonces, este punto triple es un punto en el que coexisten esas especies. O sea, líquido, vapor y sólido. Este es el punto triple. Y es donde se toma de referencia el, o sea, para construir toda la tabla termodinámica. Tenemos ahí el punto triple del agua. Y vemos que hierve, se congela por momentos y luego pues se vuelve líquido. Es una cosa bien chévere. Ya está bien, no hay problema. Ah, lo que sí, chicos, como no tengo aún preparado el Excel para tomar asistencia, agradecería que me manden un mensaje por privado, por WhatsApp, ya, porque por Zoom no se queda luego en el registro, indicándome su asistencia para tomarlos en cuenta y que no haya ningún inconveniente, ya, porque este ciclo están algo más estrictos con este tema de las asistencias. Ya, ya bueno, y tenemos acá el punto triple, que serviría como nuestro estado de referencia para el agua al menos, ¿no? Y así, para diferentes sustancias, cada sustancia tiene su estado de referencia y esa es la importancia, pues, ¿no? De definir adecuadamente por cualquier, o sea, puede ser por el grupo o por WhatsApp, si es por el grupo normal, si es por privado normal, o sea, como ustedes prefieren. Bien, entonces aquí es donde hablamos de estado de referencia. Y es lo más importante y quiero que ustedes se queden a la hora de mirar sus tablas termodinámicas, decir, bueno, ¿cómo es que calculamos la energía interna? ¿Cómo es que se calcula la entalpía? ¿Cómo es que se determina la entropía? Son ambas, las tres, todas esas tres, son propiedades que se determinan de manera experimental, pero a partir de un estado de referencia, porque todas están ligadas a los fenómenos microscópicos que desconocemos de manera absoluta. O sea, sabemos que puede ocurrir, pero no podemos contabilizar toda esa energía, ¿no? Es imposible atribuir un valor a toda esa energía ligada a todos los fenómenos. Imagínate medir la energía interna de un celular de manera absoluta, no se puede. Por eso es que se establece a partir de relativos.
O sea, tomas un estado de referencia y a partir de ahí construyes las tablas termodinámicas. Y esa es la razón de por qué las tablas termodinámicas entre libro, autor y autor cambian los datos. Y por esa razón es que ustedes solo pueden utilizar las tablas de Lemorgan y Shapiro y no otras tablas termodinámicas, porque el valor de energía, bueno, el valor del estado de referencia, pues va a cambiar su posición y por lo tanto o sea, todos los demás valores se mueven. Es como cuando en Introducción a la Mecánica nosotros definíamos un nivel de referencia para la energía potencial, lo mismo. O sea, porque la energía potencial gravitatoria, eso era un valor que se mide a partir de cierto nivel de referencia. O sea, no puede atribuirse a un valor absoluto. La como uno definía, por ejemplo, tienes una personita y tienes, no sé, una montaña y la personita se encuentra por acá. Entonces uno define a la energía potencial como su nivel de referencia acá, en la parte más baja, pero podría ser en la parte más alta también. Y acá puedes decir que la energía potencial gravitatoria es igual a cero. Y no habría ningún inconveniente. Pero es algo que tú defines de manera arbitraria. Lo mismo con este diseño experimental, que a una temperatura y presión dadas define su estado de referencia. Y a partir de ahí construye todo lo demás. Ya. Entonces volvamos ahora al esquema de interpolación. Y como ya tenemos los datos, lo que hacemos pues es atribuir una recta. Entonces acuérdense, ustedes cuando definen una recta, lo hacen a partir de un punto. Digamos que la energía interna que buscamos sería el valor más pequeño, más reducido, que sería 2713.1, más todo lo atribuido a la pendiente, que sería la pendiente primero, 2755.4, dividido sobre la temperatura, que son 280 menos 240. Y luego por la temperatura, la diferencia de temperatura entre el estado que buscas y el estado de menor energía, ¿no? Sería 250 menos 240. Y ya con esto tendríamos la energía interna que buscamos. Ahora, si bien, recordemos, este valor de energía interna es un valor que depende del estado de referencia, cuando nosotros hacemos cambios, variaciones, esa variación no va a depender del estado de referencia, es independiente. Lo mismo, si nosotros medimos la energía potencial y tenemos dos puntos que están diferenciados por una altura de 10, no importa dónde definas el estado de referencia, la diferencia de energía potencial va a ser la misma porque es un valor que es independiente del estado de referencia. Lo mismo acá, la diferencia de energía interna, la diferencia de entalpía, la diferencia de entropía, es un valor que es independiente del estado de referencia. Entonces, lo que nosotros medimos son diferencias. Solamente cuando atribuimos ya cálculos en ingeniería son diferencias, no atribuimos valores absolutos, porque son valores que no podemos determinar de manera absoluta, sino que nos interesa establecer cálculos en torno a diferencias, ¿no? O sea, cuánto aumenta la temperatura, cuánto aumenta la energía interna, cuánta energía se transfiere en un intercambiador de calor, en una turbina, en un compresor, en una bomba. Todos esos fenómenos se miden a partir de diferencias, no de manera absoluta. Entonces ya con este esquema, ustedes pueden interpolar y determinar el valor que usan. Uy, acá se me fue. La parte superior se me puede restarle el otro valor, que sería menos 2713.4, no, punto uno. Entonces alargamos esto un poco más. Pero ya, entonces a lo que quiero llegar es que vamos a medir usualmente diferencias, y es donde vamos a llevar las aplicaciones. Bien, entonces ya con esto podemos determinar el valor que buscamos. 2713.1 más 2705.4. 40 por 10. Y este valor nos sale 2728.675 kilojoule por kilogramo. Y como nos piden la diferencia de energías internas por unidad de masa, sería U2 menos U1. Pues no siempre es final menos inicial. Entonces nos quedaría acá que lo que debemos calcular es la diferencia de energía interna, o sea, U2 menos U1. Y esto vendría a ser lo que acabamos de calcular menos la energía interna inicial, que era, no, al revés, al revés. Sería U2, eso es U1, lo que acabamos de calcular es U1 porque era el estado de vapor sobrecalentado. Eso es U1. Entonces tendríamos acá que determinar U2 menos U1. Y U2 es este. Entonces, como es esperable,
la energía interna disminuyó su valor, porque estamos enfriando, ¿no? En este proceso de enfriamiento se espera que la energía interna disminuya su valor. Y bien, al final este valor nos debe salir un valor negativo, pues es la variación. 2543,6 menos esto, y nos sale menos 185,075 kilojoule por kilogramo. Bien, entonces hemos llegado a la mitad de la sesión y tenemos ya cubierto ciertas definiciones que consideraba elementales, sobre todo a la hora del estado de referencia, porque esto no se suele aclarar en sesiones, ¿ya? Pero es importante, sobre todo para que entiendan cómo es que se construyen las tablas termodinámicas. Pregúntense de dónde sacan esta data, o sea, no simplemente la utilicen, sino pregúntense cómo se obtuvieron todos estos datos. Porque muchas veces partimos de estructuras sólidas, de cosas ya determinadas, y no nos preguntamos, nos cuestionamos cómo es que se llegó a ese punto. Y lo mismo va a pasar ahora con gases ideales. Yo voy a apelar a que ustedes se pregunten cómo es que se llegó a esta ecuación de estado. No es que a alguien se le ocurrió un día y dijo, voy a sacar un paper en torno a la relación de esta variable, no, sino que fue un proceso de varios años, prueba y error, experimentos en laboratorio, y siempre eso. Nosotros partimos de observaciones para construir algo sólido y la termodinámica no se constituye como ciencia sino hasta pues muchos años desde que apareció, pues, ¿no? O sea, la idea de energía, la idea de molécula, o sea, háganse en serio, la idea de molécula no se demostró, o sea, no se demostró la existencia de las moléculas, sino hasta que Albert Einstein lo demostró con un paper. No sé si vieron, hay una serie que trata específicamente sobre Einstein. Y muestran, pues, ¿no? Como uno de sus papers demuestra la existencia de las moléculas. Pero, o sea, dense cuenta de la magnitud de lo que es, de lo que esa concepción, pues, o sea, representa. Realmente la ciencia como la conocemos no ha sido muy diferente de acá hasta hace unos años. O sea, digamos, lo que aprendieron los ingenieros de la uni hace 50 años, pues probablemente sea bastante parecido a lo que nosotros estamos aprendiendo acá. Entonces, lo que nos queda preguntarnos es dónde está lo nuevo, dónde es que aprendemos cosas que tengan sentido con las nuevas necesidades del mundo. Así que desde ya les adelanto que termodinámica como un curso no les va a dar todo y qué tanto profundicen ustedes en sus campos, y yo les voy a dar papers, va a depender de lo que ustedes le dediquen. Así que la razón de por qué es que implementé esta sección de papers es para que vean cómo es que se llevan a cabo los avances científicos actualmente en sus campos de acción, en todas sus carreras. Y con eso ustedes pueden hacerse una idea de qué es lo que deben aprender y qué es lo que ya saben, o sea, qué es lo que les va a dar el curso como punto de partida, porque todo lo demás es trabajo extra. Y bueno, hasta acá, ¿estamos bien? ¿Hay alguna consulta? Podemos tener un break de 5 minutos si desean y volvemos. De paso que si tienen alguna consulta específica la sientan y me la mencionan por chat privado o por WhatsApp. ¿Ya? ¿Les parece tener un break de 5 minutos? De paso que nos despejamos un poco y continuamos con la sesión fresh nuevamente. ¿Vamos ok? De repente quieren avanzar más rápido, no sé. Coméntenme, yo me adapto. Ya, ya está bien. Volvemos en 5 a las 11:13 estamos de vuelta.